nuevas las intromisiones de parte del presidente colombiano Gustavo Petro. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República lo ha declarado persona non grata. Y además hoy, más temprano, conversábamos con uno de los ex embajadores y pedían que la Cancillería tenga mayor firmeza respecto de esta intromisión. Pero ¿qué opinan en Colombia? Está conectado a esta hora de la noche y le agradecemos, por supuesto, por darnos estos minutos a Andrés Forero. ¿Ya está enlazado con nosotros? ¿Lo tenemos? Sí, él es representante de la Cámara Colombiana. Bienvenido. Buenas noches, señor Forero. Claudia, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para todos los televidentes. ¿Qué concepto se tiene de esto que no solo es una clara intromisión, sino al parecer un apoyo ideológico hace muchísimo tiempo de parte del señor Petro al gobierno del señor Castillo? Claudia, pues realmente, salvo los más fervientes seguidores del presidente Gustavo Petro, pues hay un rechazo generalizado a esta intromisión indebida del presidente de la República, no solamente en los asuntos del Perú, sino que también hemos visto que se ha metido indebidamente en los temas relacionados con Chile, Guatemala y Argentina. Además, hemos evidenciado un sesgo ideológico claro, porque se pronunció a propósito de lo que había ocurrido en Chile el año pasado, cuando se dieron unas elecciones plebiscitarias, perdió el apruebo de la nueva Constitución y el presidente colombiano, desconociendo ese proceso democrático, lo que salió a decir es que revivía el fantasma de Pinochet. Por otro lado, en el caso argentino, cuando el sistema judicial decide condenar a la ex presidente y hoy vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, lo que sale el presidente Petro a hacer es a cuestionar precisamente la independencia de poderes en Argentina. Y ahora, pues lamentamos lo que está pasando con el caso del Perú, donde el presidente en cierta forma hizo la vista gorda de la evidente violación del orden constitucional peruano por parte del expresidente Pedro Castillo y ahora pues está tildando de nazis a los policías peruanos. Ahora, ¿cómo es finalmente lo que en cámaras, para entender un poco también el sistema y la institución, hacen respecto de esta situación? Porque, claro, hoy ya la Comisión de Relaciones Exteriores aquí en el Congreso de la República ha tenido un gesto político de declararlo persona non grata. Ustedes, como cámaras, ¿cuál es la decisión o el pronunciamiento que estarían pensando tener respecto a esta situación al margen de la condena? Realmente en este momento el Congreso no está sesionando, un poco para que nos entiendan los televidentes del Perú. Colombia tiene un Congreso bicameral, un Senado y una Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja. Yo hago parte de la Cámara Baja, precisamente, de la Cámara de Representantes, y un poco lo que nosotros podemos hacer, porque no tenemos mayorías, pues es precisamente manifestar nuestra disconformidad. El problema es que en este momento no estamos sesionando. Cuando ocurrió lo que ocurrió con Chile, el año pasado, precisamente yo, desde el Congreso de Colombia, salí a manifestar mi disconformidad, porque además es bastante paradójico. El año 2017, el entonces senador Petro, a propósito de cuestionamientos que estaba haciendo el entonces presidente Juan Manuel Santos sobre la evidente actuación fraudulenta del dictador Maduro en Venezuela, salió a decir que supuestamente el principio constitucional que debía regir las relaciones de Colombia con el resto del mundo era el respeto y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y vemos que el presidente está violando de manera permanente ese principio, no solamente, insisto, con el Perú, sino con otros países, y se queda callado con regímenes que sí están violando de manera sistemática los derechos humanos, como el de Maduro, como el de Ortega o como el de Díaz-Canel en Cuba. Ahora, más allá de la intro que yo daba de finalmente es un apoyo ideológico, es una clara intromisión, ¿de qué manera capitaliza? Porque aquí tengo la última encuesta y Gustavo Petro cayó por primera vez en las encuestas en octubre. Él tenía una favorabilidad del 54% y ahora mismo tiene un 47% según Pulso País. Así es, han salido dos encuestas recientemente y en las dos el presidente se desploma en términos de favorabilidad. Yo creo que le están pasando factura a los colombianos en muchos sentidos, no ha logrado controlar el tema de la inflación, se le está saliendo de las manos el problema de la inseguridad. Hemos visto que en lugar de estar resolviendo los problemas de la ciudadanía, está buscando darles ventajas punitivas a los criminales, acaba de dejar en libertad a un delincuente bastante peligroso que estaba condenado a cerca de 30 años de presidio. Entonces, los colombianos le están cobrando factura y está planteando una serie de reformas bastante refundacionales con las que la mayoría del pueblo no está de acuerdo. Pero en este caso, puntualmente, pues a nosotros sí nos preocupa
que este intento o este afán de protagonismo continental que tiene el presidente, pues lesione las relaciones internacionales con países históricamente amigos de Colombia, como es el caso del Perú, Chile, Argentina y Guatemala. Entonces, en ese sentido, pues hemos visto que incluso personas que han estado relativamente cerca al presidente en términos ideológicos, que votaron por él, se han distanciado un poco de la manera en que está manejando las relaciones internacionales, que además también se ve reflejado en personas que está nombrando en algunas embajadas. Ahora estamos cuestionando precisamente desde el Congreso de manera bastante fuerte que el presidente esté nombrando personas que ni siquiera tienen título profesional. Entonces, la verdad nos está haciendo quedar muy mal el presidente. Y, harto pues, conocido por nosotros y por el gobierno del señor Castillo, señor Forero. Bueno, eso no lo sabía, pero lamentablemente el presidente pues acaba de nombrar, por ejemplo, embajador en México a una persona que ni siquiera se graduó y que no tiene experiencia profesional. Entonces, como te digo, nos está haciendo quedar muy mal. Junto con estos episodios aquí a nivel nacional que estamos cuestionando, está en cierta forma demeritando toda la carrera diplomática, pero adicionalmente tiene estas salidas en falso. Y hay que decir que él tiene estas salidas en falso no solamente a propósito de otros países, sino también respecto al Estado colombiano. Esta semana que acaba de pasar, comparó al Estado colombiano con el Estado nazi por cuenta de una situación que sin duda es lamentable y es rechazable, que fue el exterminio de ciertos miembros de grupos políticos determinados, uno en particular que se llama la Unión Patriótica, pero pues que en ningún caso él puede comparar a Colombia con el Estado nazi cuando él llega precisamente al poder en el marco de nuestra limitada democracia. Entonces, la verdad nos preocupa mucho esta incontinencia verbal del presidente, porque obviamente genera discusiones y problemas aquí a nivel nacional, pero hemos visto que también está lesionando y fracturando las relaciones con países hermanos. Ahora, ¿cuál cree usted que sería el interés precisamente en esta campaña sistemática de intromisión aquí en nuestro país del señor Petro? Pues yo lo que creo es que él está tratando de buscar un protagonismo continental. Él quiere ser en cierta forma el líder, el referente de la izquierda latinoamericana. Y por eso es que se ha metido en todos estos temas. Hablo del caso de Chile, hablo del caso de Argentina, del Perú, de Guatemala, etcétera, etcétera. Y pues la verdad es que no le ha salido bien. En el caso de Guatemala, que hubo un rifirrafe y hubo un intercambio de expresiones y de declaraciones de alto calibre con el presidente guatemalteco, Guatemala precisamente llamó a consultas al embajador y finalmente, afortunadamente para los dos países, porque no puede ser que por cuenta de un presidente que tiene este afán de protagonismo, pues se lesionen de relaciones comerciales, relaciones diplomáticas con los países. Finalmente ya se aplacó un poco la cosa y esperemos que con Perú ocurra lo mismo. Además, una cosa, el presidente supuestamente dice que se está violando la Carta Interamericana en el Perú, pero hemos visto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente lo primero que salió a hacer en el mes de diciembre fue rechazar el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, algo que no ha querido condenar abiertamente el presidente Gustavo Petro. Sentimos que por sus sesgos ideológicos. Es una pena, verdaderamente, no solo por las relaciones bilaterales, sino por ustedes como ciudadanos. El mal mensaje frente a un sistema de verdad que tiene una campaña de desprestigio, como usted lo dice, con otro tipo de intereses. ¿Qué debería, o en todo caso, cuál sería la sugerencia para la canciller Gervasi respecto a este tema? Ya ella se ha pronunciado abiertamente respecto de otros países también que claramente tuvieron intromisiones también en el país, se hizo cambio de embajador. Usted recordará también lo que pasó con México y este asilo de la familia del señor Castillo. ¿Qué sugieren para la canciller Gervasi? No, en ese caso yo no me atrevería a hacerle sugerencias a la canciller del Perú. Yo lo que sí puedo decirles es que aquí en Colombia estamos bastante disconformes y desde el Congreso vamos a seguir protestando por estas injerencias indebidas de parte del presidente en asuntos internos de los países vecinos. Sobre todo cuando, insisto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hizo fue condenar la violación del orden constitucional peruano por parte del señor Pedro Castillo. Entonces le hago la pregunta de la inversa. Entiendo el respeto que tiene frente a una sugerencia de nuestra canciller, pero ¿qué pasaría si ustedes estuvieran en esa situación? Si eso hubiera sucedido, si por ejemplo un presidente se hubiera entrometido de esa manera, naturalmente uno le pediría al canciller que por lo menos llamara a consultas al embajador en ese país. Yo creo que eso sería lo que nosotros, o lo que yo haría desde el Congreso de Colombia, si es que hubiera una intervención indebida de algún gobernante de un país vecino o de un país de cualquier otra región del mundo. Solo para cerrar, ¿no? Porque parece tener mucho tiempo para estar más pendiente de asuntos de otros países que para los propios en Colombia. En este tiempo de gestión, ¿cómo evalúa usted, sobre todo con los temas que fueron bandera de campaña del señor Petro en su país?
Pues Claudia, la verdad es que no le está yendo muy bien. Él es una persona que habla relativamente bien, tiene una gran capacidad oratoria, pero tiene muy baja capacidad de ejecución. Como te decía al principio, se está saliendo de las manos del presidente la situación de seguridad. Hemos visto un fortalecimiento progresivo de los grupos armados ilegales. Hay zonas del país que se habían recuperado en los últimos años y que estamos perdiendo lamentablemente en manos de estos grupos guerrilleros o de estos grupos narcotraficantes. No ha sido capaz de, por ejemplo, fueron muy críticos con el gobierno anterior sobre el tema de la vacunación, no lograron traer vacunas contra la viruela símica, el gobierno del Perú sí lo logró traer, no han logrado traer vacunas bivalentes contra el COVID-19, realmente tiene poca capacidad de ejecución. Y dos cosas importantes a propósito de lo que tú decías sobre la caída de la popularidad del presidente. Ayer él convocó una marcha, o una manifestación, realmente le salió muy poca gente y dio un discurso altamente cargado de división para el país y un poco presionó al Congreso que si no hacíamos lo que queríamos iba supuestamente a presionarnos en las calles y que no podía garantizar la paz social. En cierta forma nos amenazó y nos está presionando de una manera completamente indebida y que atenta contra la sana división de poderes. Hoy hubo otra marcha en contra de él, fue muchísimo más numerosa. Pero un poco lo que yo también quiero decirle en sintonía con lo que tú decías, que esta vez es más preocupado de lo que pasa en otros países, pero no con lo que está pasando en Colombia. Nosotros lo que le decimos al presidente, sobre todo después del discurso, es que se dedique a gobernar, que él ya no está en campaña y que lo que la gente aquí en Colombia quiere es que él se dedique a resolver los problemas concretos y no a dar discursos altisonantes. Sobre todo porque, vuelvo a decirte, es muy selectivo en sus críticas y en sus indignaciones. Él no ha sido capaz, por ejemplo, de condenar la brutal agresión de Rusia contra Ucrania. Hemos visto lo que ha pasado, ataques con misiles contra población civil y el presidente Petro ahí sí no dice absolutamente nada. Ahí sí que podrían hacerse a veces paralelismos entre Putin y Hitler y él no ha dicho absolutamente nada al respecto y en cambio sí la coge contra un país vecino que está enfrentando una situación de orden público bastante difícil como es el caso del Perú. Y que eso le abre paso sin duda al extremismo y a un mapa del conflicto social que esperemos que ustedes no tengan. Si parece que esa película ya la vimos y sabemos cuál es el final. El presidente Petro es eso, presidente, dejó de ser candidato. Así que vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Gracias, señor Forero, ha sido muy amable por tomar esta comunicación con nosotros a esta hora de la noche. Nos toca hacer la última